Muy buenas tardes, Máster Juan Corral, docente de la asignatura Comunicación. Somos los integrantes del grupo número 6 con el tema Síntesis, Unidad 1 y 2, que corresponde a nuestra evaluación del primer ciclo. Como primer tema tenemos el ser humano es un ser de lenguaje. El ser humano es definido como un ser de lenguaje no solo porque utiliza palabras para comunicarse, sino porque a través del lenguaje transforma de manera creativa y libremente la naturaleza que lo rodea. Ejemplos de la fase del lenguaje es un carpintero que diseña y construye una silla de madera, vendría a ser el productor. El objeto es la silla terminada, sino que también puede representar un estilo cultural. Luego viene el código instrumental, que es el conjunto de conocimientos técnicos. También está el canal físico, que es el objeto mismo, o sea, la silla. Y luego está el receptor, que es la persona que compra o utiliza la silla, que es quien interpreta su utilidad. Luego, como podemos observar, vienen los temas, luego vienen ejemplos del tema general, que es, por ejemplo, una herramienta que es un hacha, que es un objeto físico, pero también es un signo cultural que representa un conocimiento técnico y social para su fabricación y uso. Luego está el lenguaje técnico para construir una casa, ya que se necesita no solamente la persona que va a poner la plata para la casa, sino también un ingeniero, un arquitecto y los albañiles, como se dice aquí en Ecuador. El tercer ejemplo es el lenguaje simbólico para interpretar un ritual cultural, que en este caso es una cultura de aquí de Ecuador, que es el Paucar Rami, donde se celebra la naturaleza y la fertilidad. El segundo tema es la libertad como condición humana. La libertad como condición humana se manifiesta en la capacidad creativa y consciente que tiene el ser humano para transformar la naturaleza y producir una diversidad infinita de bienes y objetos con el valor de uso, a diferencia de los animales que están limitados a un código instintivo fijo para su supervivencia. Un ejemplo de esto es la producción agrícola diversa, que en este caso es el cacao, que en estos granos está una protección para el corazón que tiene un antioxidante y puede influir en la resistencia de la insulina, así como también reduce el riesgo de la diabetes. Segundo ejemplo es la creación de herramientas de tecnología donde más se ve influenciado la agricultura, ya que esta reduce el uso del agua, los fertilizantes y los pesticidas, y ahora se usa la tecnología con la agricultura 3.0, que surgió de la necesidad de controlar y gestionar de forma más eficiente todos los insumos que intervienen en la producción de cultivos. Y como último están las expresiones culturales, que es la producción de arte, música y lenguaje, como por ejemplo los negros africanos que antes eran explotados, que a través de su música ellos expresaban su manera de cómo se sentían y cómo vivían su día a día. También tenemos la comunicación y la identidad cultural. Nos dice que la comunicación en todas sus formas es el vehículo principal que a través del cual se constituye, se mantiene y se transmite la identidad cultural. Las relaciones y los significados de configuración de esta comunidad, cuando las personas interactúan de manera más constante, participativa y democrática, que se hace más probable a la influencia mutua entre los interlocutores. Esta incrementa cuando logran desarrollar capacidades de comunicación que les permite negociar, cambiar e innovar para aceptar contenidos compartidos, que esta representa un despropiarse de las valoraciones de su contenido, es decir, sus propios significados. Tenemos el ejemplo de la katanga, que es un objeto simple que puede representar una compleja red que significa cultura. La forma en que se fabrica, se utiliza para la pesca y la manera en que se usa por el pescador, todo esto contribuye a la identidad cultural de este grupo. Bueno, como la comunicación y la identidad cultural van de la mano. En resumen a esto, la producción de los objetos, signos o mensajes, como es la katanga, no solo satisface necesidades prácticas, sino que también contribuye y refuerza la identidad cultural de un grupo humano, definiendo su forma particular de interactuar con el mundo y organizarse socialmente. También como segundo punto, eh, tenemos las funciones de la comunicación. Y bueno, estas funciones varían y según el contexto y la intención del emisor, bueno, podemos clasificarlas de diversas maneras, pero algunas de las más importantes son la función referencial o informativa, que es la función que se centra en la transmisión objetiva de la información. El emisor busca informar al receptor sobre su hecho, un concepto o una idea, utilizando un lenguaje preciso.
También tenemos la función emotiva o expresiva. Es allí donde el foco está en la expresión de los sentimientos, emociones y estados de ánimo del emisor. Continuamos con la función conativa. Es la función busca influir en el comportamiento o las acciones del receptor. También tenemos la función fática o de contacto, que esta función se centra en establecer, mantener o finalizar el contacto entre el emisor y el receptor. Con la función metalingüística tenemos que es la función que utiliza el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje, que se analiza, se describe o se define el código lingüístico utilizado. Y como por último punto tenemos la función poética o estética, que es la función que se centra en la belleza y la estética del mensaje, en la cual el emisor busca crear un efecto artístico o literario en el receptor, utilizando recursos como la rima, la metáfora o la aliteración. Aquí también podemos visualizar una imagen en la que tenemos las funciones del lenguaje, tenemos las funciones que las que ya mencioné anteriormente y los respectivos ejemplos. Como siguiente tema tenemos el código instrumental y el código lingüístico, idioma y lenguaje. Código instrumental es un sistema de signos no lingüísticos que se usa para comunicar o ejecutar acciones. Se relaciona con objetos, señales, sonidos o gestos que tienen un propósito específico, como por ejemplo tenemos las señales de tránsito, las luces de un semáforo o el sonido de una alarma. El código lingüístico es un sistema de signos lingüísticos, es decir, el idioma o la lengua. Utiliza palabras orales o escritas para comunicar ideas, emociones e instrucciones, como por ejemplo tenemos el español, el inglés, el francés, etc. También tenemos el lenguaje de las cosas, se refiere a los objetos y señales físicas que transmite un mensaje. Sin usar palabras de este lenguaje es visual, simbólico o funcional. Sí, la siguiente. Como por ejemplo tenemos la bandera blanca, paz o redicción, una cruz roja, atención médica, un anillo de compromiso que es amor y compromiso. Lenguaje de las palabras. Es el uso del lenguaje verbal para comunicar. Se puede oralmente o por escrito. Como por ejemplo tenemos una carta de amor, un discurso o un mensaje de texto. Como siguiente punto tenemos signo lingüístico, signo objeto. Signo lingüístico es una unidad de comunicación verbal compuesta por dos partes, significante y significado. Significante, la forma material como sonido o letras, ejemplo, casa. Significado, el concepto mental que representa, ejemplo, la idea de una casa. Signo lingüístico, según Saussure, por ejemplo, hay como observamos en la imagen, arriba significante. En signo, objeto y significado están directamente relacionados. En relación no es arbitraria, sino motivada, porque su forma responde a su uso. Ejemplo, una cinta de pesca como la catanga tiene que cumplir una función específica. Tenemos lenguaje, lengua, habla y discurso. El lenguaje es un sistema de signos, palabras que usamos para comunicarnos. En lingüística se refiere al lenguaje verbal, palabras habladas o escritas. Su función no solo es nombrar la realidad, sino también transformarla o anticiparla. La comunicación es esencial para la vida humana y la organización social. A través del lenguaje, las personas crean culturas, identidad y estrategias para vivir en sociedad. Muchas gracias. Le doy paso a la siguiente compañera. Como siguiente tema tenemos la lengua y el habla. La lengua es el sistema de comunicación que utiliza una comunidad para expresarse, ya sea de forma oral o escrita. Es como un conjunto de reglas y palabras que todos compartimos. A continuación tenemos un ejemplo que dice, yo como pan, ella está estudiando, nosotros fuimos al parque. Aunque cada persona puede hablar diferente, esto sería el habla, que todos usan la misma lengua, que sería el español para entenderse. En cambio, el habla es como cada persona
usa su lengua. Es una forma individual y única para comunicarse. Por ejemplo, aunque dos personas hablen español, una puede decir computadora y otra ordenador, o usar diferentes acentos o expresiones según la región en la que viven. Ejemplo del habla. Un niño pequeño podría decir yo no hablo en lugar de decir yo no sé. Aunque está usando el español, su forma de hablar es distinta porque aún está aprendiendo. Esa es su función formal de hablar. En resumen, la lengua es compartida por toda la comunidad y el habla es la forma personal en que cada uno utiliza su lengua. Como siguiente tema tenemos el estudio lingüístico de la lengua. La lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar la lengua, entendida como un sistema organizado de signos que usamos para comunicarnos. Su objetivo principal es analizar cómo se produce o cómo se estructura y cómo aprendemos del lenguaje humano. Este estudio abarca distintas ramas, entre ellas la fonética, que estudia los sonidos, la morfología, que analiza la formación de palabras, la síntesis, que examina la estructura de la oración, la semántica, que se enfoca en el significado, y la pragmática, que observa cómo usamos el lenguaje según el texto. A continuación voy a dar un ejemplo que dice, el perro duerme en la casa. Desde la fonética vemos cómo se pronuncian los sonidos como P, O o R. En morfología analizamos cómo se forman las palabras, como duerme, el del verbo dormir. La síntesis muestra que la oración tiene sujeto, verbo y complemento. El perro duerme en la casa. Segmáticamente significa que el perro está durmiendo dentro de la casa, y desde la pragmática depende del contexto, puede usarse para informar o responder. Estudios lingüísticos del habla. Se enfocan en el estudio del uso del lenguaje, cómo se produce y se interpreta con contextos comunicativos. Como hemos visto anteriormente, el habla es la forma efectiva de usar el idioma o lengua de forma individual, es decir, es poner en práctica nuestra comunicación por medio de un idioma. Por ejemplo, aquí en Ecuador todos hablamos el mismo idioma, pero todos no nos expresamos igual. Entre los estudios lingüísticos del habla tenemos la pragmática. Es el estudio de cómo el contexto y el uso influyen en el significado del lenguaje, es decir, se encarga del significado del hablante. El significado del hablante consiste en ser intencional, depender de las circunstancias que se produce el acto de habla. Ejemplo, hace frío en esta habitación. La persona que ha dicho esta frase pudo simplemente referirse a que la temperatura está muy baja en esa habitación, pero la persona que lo recepta puede entenderlo como que, como que tenga que tomar una opción, como apagar el aire o cerrar la ventana, depende de la situación. El análisis textual estudia cómo las personas interpretan y comunican sus experiencias y pensamientos. El análisis del discurso estudia el uso del lenguaje en el contexto comunicativo, examinando el contenido y la forma en que se produce y se interpreta. Como siguiente tema, tenemos la morfología. La morfología es la rama de la lingüística que se dedica al estudio de la estructura internada de palabras, así como la formación y varias. Yo en el audio. Tenemos acá morfema. La unidad minimal con el significado gramatical puede ser una palabra completa o parte de ella. Ejemplo, tenemos significado léxico felino, el gato, gata, gatito. Significado gramatical masculino singular, el gato. Significado gramatical plural, en gato.
También tenemos acá otro ejemplo, como es lexema. Lexema nos dice la unidad lingüística de la misma con el significado significante, forma sonora, coinciden con el morfema en muchos casos. Ejemplo, la palabra perro tiene dos monedas, per, nos. Dice que estamos hablando en el animal de cierta clase de un perro, os. Os nos dice que hay más de uno y que son masculinos. Lexema nos dice el componente fundamental de la palabra que contiene significado lingüístico básico. Ejemplo, libro, lir, en libro, librería, librero. El libro es la raíz fundamental que contiene la idea fundamental relacionada en publicaciones escritas o encuadernadas o en el acto de leer y tener libros. La palabra libro, la raíz lir es casi toda la palabra que se refiere directamente al objeto físico. Profijo. Los profijos son morfemas derivativos que se colocan antes de la raíz o lexema de una palabra para modificar su significado. Ejemplo, injusto, injusto. Justo se refiere a lo que es equitativo o correcto. El prefijo es y niega. Esta cualidad significa que no es justo o equitativo. Sufijo. Los sufijos son parte de lo que se agregan al final de una palabra. Pueden cambiar que todo tipo de palabra es verbo a sustantivo, etc. O agregar detalles sobre el significado como tamaño de dónde viene algo. Ejemplo, flor. Cita, florcita. Flor es la parte reductiva de una palabra. Florcita indica una flor pequeña o delicada. Interfijo. Los interfijos son como piezas que se mantienen mediante una palabra entre la parte principal y final. Ejemplo, café, más, C. Interfijo, hito. Sufijo, cafecito. Raíz, café, bebida. Sufijo, hito. Diminutivo. Interfijo, C. Aplicación al añadir el sufijo de diminutivo hito a la raíz café, a menudo se inserta el interfijo. Este interfijo no tiene un significado propio en acción de hacer café. Proceso morfológico. Flexivo. El flexivo es cuando se añade terminaciones a la palabra para demostrar cosas si es masculino o femenino, singular o plural. O tiene el tiempo de verbo y no contiene la palabra en un tipo diferente. Por ejemplo, el sustantivo sigue siendo un sustantivo. Ejemplo, niño masculino singular, niña femenino. El sufijo indica género masculino, mientras indican género femenino, la base niño se mantiene y la palabra sigue siendo el sustantivo. De derivación. La derivación es un proceso morfológico que consiste en añadir afijo, derivativo, profijo, sufijo o interfijo a una base léxica. Raíz o raíz con otros aflijos para formar palabras nuevas con el significado relacionado para diferentes bases. Ejemplo, correr, verbo, or, sufijo, corredor, sustantivo, el sustantivo odor, transformar el verbo en un sustantivo que significa a una persona correr o un lugar donde se corre. Este es el grupo número 6. Muchas gracias.